la psicología social tuvo una gran expansión, no siempre hecha con la suficiente seriedad. Mi identidad principal es de educador, pedagogo, docente. Esto, ¿no? Nuevo gobierno. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le... ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. El exceso de pensamiento. Educación y dictadura son dos conceptos que están íntimamente vinculados y por otro lado, con el concepto que nosotros tenemos de educación, suenan absolutamente antagónicos. Yo empiezo a marcar la represión como estudiante, empiezo a vivirla en el año 75, en la ciudad de La Plata fundamentalmente, con la AAA, apuntaba a la cuestión cultural, educativa. En ese momento compartía la dirección de la escuela con Enrique Pillon, con Pillon Rivière. Veníamos midiendo cómo el clima de golpe se instala en la Argentina en el 74, después de la muerte de Perón, el secuestro y muerte de Ortega Peña, la expansión ya sin límite en ese momento de la AAA, es decir, empieza a aparecer un muerto tras otro y ya se perfilaba la característica del golpe, es decir, hasta cierto punto se perfilaba, superaron cualquier expectativa, ¿no? O cualquier temor. Y en ese momento, digamos, lo que yo más recuerdo fue el previo al golpe, lo golpista y lo antigolpista, ¿no? Con un gran nivel de confusión, para mi gusto. La idea de que cualquier cosa puede ser mejor que Isabel Perón era lo que predominaba. Había habido mucho compromiso con situaciones de cambio, con situaciones casi diríamos prerevolucionarias, etcétera, que tenían una fuerte intención democrática. Y claro, el gobierno de Isabel no iba por un camino democrático. Lo que veíamos era que lo que iba a venir podía ser peor, es decir, no estaban las elecciones tan lejos como para alentar el golpe, pero se hacía un tipo de propaganda que iba consiguiendo consenso en sectores que eran históricamente democráticos. Esto fue una estrategia de poder muy importante y una estrategia mediática, un trabajo muy serio y muy sistemático para lograr el consenso. Pillon y yo escribimos una carta que yo la leí a los alumnos, advirtiendo desde la psicología social, que permite entender cómo a través del rumor, como a través de los medios, como a través de los distintos mensajes y discursos, se va gestando opinión. Advertíamos en esa carta que eso se estaba dando entre nosotros
y que era un riesgo entrar en ese juego porque en última instancia, en nombre de una necesidad de mayor democracia, se podía estar apoyando a un golpe que podía ser un golpe sangriento. Y yo en ese día no fui a la escuela, así que yo leí la carta, eso fue un miércoles creo, y el sábado en mi casa, en la casa de mi madre, reciben un llamado diciéndole que yo me tenía que ir del país y que Pillón tenía que cerrar la escuela. Fue una situación de mucho miedo y de toma de decisión. Y decidimos yo no me quería ni me podía ir. Es decir, cuando uno siente que no se puede ir de un lugar, bueno, yo le decía a Enrique, ¿qué hago? Y me dijo, yo creo que te tenés que quedar, pero te tenés que esconder. Y ya en el 76 era una obviedad el golpe. Además ya estaba el operativo de Tucumán. O sea que veíamos cómo iba a ser el modelo de la situación. Combatir la situación hasta su aniquilamiento. Yo venía en una posición antidictatorial, por lo tanto la posibilidad del golpe estaba prevista por mí. Ese mes de marzo en donde se agudizaron todos los conflictos, yo sentí que empezaba una nueva etapa en un momento muy convulsionado. En el 76, para entrar a la escuela teníamos que presentar el documento, ¿no es cierto? Presentar el documento, cambiaron todos los profesores, cambiaron todos los preceptores, y eso uno lo vivía como una cosa terriblemente represiva, ¿no es cierto? Las clases se suspenden en el momento del golpe y cuando retomamos manifiesto mi preocupación, mi tristeza y algunos que estaban identificados con esta posición de que iba a ser un beneficio. Una maestra en particular me dijo, quédate tranquilo, esto es un golpe del sector progresista del ejército. Yo estuve en desacuerdo y lamentablemente el esposo de esa maestra, soy uno de los desaparecidos en Argentina. Y fue el antes y el después, es decir, yo tuve una secundaria partida por la mitad. Unos primeros años de democracia, con mucha militancia dentro de la escuela, y los últimos años en la dictadura. Cuando murió Perón, yo estaba en la secundaria. Recuerdo ese día como un día de mucha gente llorando, de muchas compañeras llorando. Y cuando llegó la dictadura, muchas de esas compañeras que eran militantes, yo tenía compañeras que estaban con una cinta de montoneros durante la clase, en primero y segundo año. En tercer año esas compañeras no estaban. Paradójicamente, uno pensaba que la escuela era un lugar seguro. Cuando en determinados momentos uno llevaban a un compañero y por lo tanto no podía quedarse a dormir esa noche en la casa por seguridad, yo al otro día iba a la escuela, porque uno tenía el imaginario que en la escuela era como un lugar sagrado, que en la escuela no te iban a venir a detener. En las escuelas secundarias los profesores tenían lo que se llamaban circulares, que eran como tipos de reglamentaciones internas donde especificaban algunas cuestiones para poder identificar supuestos subversivos, alumnos subversivos adentro de las escuelas. Se usaba cierta terminología, se hablaba de ciertas cosas, bueno, eso servía como para señalarlo. Y de hecho estaban obligados a denunciarlo. Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. El texto que llega en esta publicación a los docentes tiende pues a facilitar la comprensión del fenómeno subversivo que vive la Argentina de estos días, especialmente en el ámbito educativo. Al recorrer sus páginas se advertirá el afán de explicar en forma directa y clara los principales acontecimientos sucedidos y de brindar elementos de juicio sobre el accionar del marxismo. Las normativas eran más o menos cómo descubrir en su escuela al docente, y los rasgos del docente subversivo eran los rasgos del docente pensante, del docente que pregunta, del docente que da lugar a la duda, etc. Bueno, nosotros funcionamos siempre con un patrullero en la esquina. Lo que pasa es que uno ya tenía como un cierto callo frente a eso, ¿no? En el auto los paraban, les abrían los cuadernos, les leían lo que tenía escrito, es decir, no era que era una cosa sin riesgo, simplemente el cursar. Y sí hubo una vuelta, una visita del ACIDE ligado con la comisaría de la zona, que vino a buscar el listado completo
del personal de la escuela. Y ahí sí, la dueña del instituto estuvo bien porque dudó, es decir, no le entregó el listado, y en esa tensión entre lo que le planteaba el personaje y lo que le planteaba yo, la dueña optó por hacerse cargo de mi argumento. En segundo año de la Escuela de Psicología Social, el grupo echó a un integrante que entendimos que era lo que se llamaba un filtro, que estaba haciendo inteligencia dentro del grupo. Y empezamos como a hostigarlo verbalmente hasta que no vino más. No siempre la persona que uno podía suponer que era un infiltrado, es decir, había personas que por ahí mostraban su disidencia. Pero después empezamos a pensar que muchas veces, porque uno lo experimentaba, había gente que hacía un discurso muy zafado, muy pasado, y que medio como te desafiaba, te pinchaba, ¿no? Como tirándote de la lengua, ¿no? Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que posiblemente esos que parecían los de la gran bandera podían ser los infiltrados. Que lo que pasó en la escuela es que la escuela pudo darle contención a esa gente y acompañarse y hacer una red para sostenerse como grupo y como la gente que estaba allí. Pero vivíamos en una situación permanente de sobresalto y además había muchos rumores. El rumor se utilizó como una estrategia bélica, política, etcétera, ¿no? Hoy día también es así. Entre los rumores estaba permanentemente tanto que Pillon y yo habíamos sido detenidos, etcétera. Por de pronto eso nos obligaba a estar, que nos vieran, para entender que ese espacio no era tan temible. Y todavía en el 76 había más confusión entre tranquilidad, alegría, es decir, la idea del orden, ¿no? Parecía como el sentimiento más predominante, ¿no? La tranquilidad y el orden. Una especie de silencio, una cosa de no se habla, no se discute, y eso para los estudiantes que veníamos con una gran actividad, con mucha libertad, como se vivía en esa escuela, se vivía con un alto grado de frustración, ¿no es cierto? Y eso a un joven le produce una rebeldía muy fuerte, ¿no? Entonces a eso uno se seguía rebelando. Así es nuestra juventud. Alegría, entusiasmo, vitalidad, fe. Comprenderla es tarea de todos. Hay un futuro que aguarda y una nación que confía. Juventud. Realidad de hoy. Esperanza del mañana. Bueno, en realidad lo que dice no es que está mal. El problema es que yo miraba la fecha y uno estaba en un centro clandestino y era joven yo. Lo que pasa es que no me comprendían mucho en ese momento. Entonces, digo, y lo terrible es que la sociedad creía esto, ¿no? Parte, por supuesto, parte eso. Y cómo lograron invisibilizar todo lo otro, ¿no? ¿Qué nos pasó como sociedad para que se haya logrado invisibilizar todo lo otro en tan poco tiempo? ¿Qué pasó con esos profesores que rápidamente adoptaron el discurso de la dictadura? O como en mi caso, faltamos 2 alumnas y nadie preguntó. Nadie preguntó. Como sabía que militábamos, que estábamos en política, nadie preguntó por qué dejamos de ir. Y dijeron, se la llevaron. Yo siento mi adolescencia partida en 2, ¿no? Como que algo se modificó. Yo no podía salir de noche, digamos, hubo un montón de cosas de rutina de un adolescente que se modificaron. Por vivir en un partido en La Matanza donde había mucha militancia fabril, también había una situación de mucho movimiento de policía, militares. Yo estaba a 2 cuadras del distrito militar San Martín, así que vivía en un barrio bastante complicado, digamos, sí. Sí, tenía miedo, pero creo que era consciente mi miedo, ¿eh? Miedo, el concepto de miedo lo tuve a posteriori cuando me di cuenta lo que había sucedido. Cuando aparecen más descarnadamente los relatos, cuando aparecen
las historias. La gente tenía miedo, pero a la vez tenía mucha necesidad y se comprometía. Lo curioso de la escuela es que creció a lo largo de la dictadura año tras año, el número fue creciendo. Una de las estrategias que se habían empezado a trabajar, y esa era una de las que nosotros habíamos detectado, era de un momento de mucha participación y de mucha posibilidad de lo grupal, empezar a demonizar lo grupal. Grupalidad era su versión. A la vez había un nivel de participación en grupos que la gente ansiaba tener. Entonces, nuestro espacio aparecía como un espacio de pensamiento libre y de posibilidad de grupalidad. La escuela fue un lugar donde contuvo durante la dictadura a mucha gente, a muchos pensadores, intelectuales, a gente que necesitaba un lugar para poder seguir hablando y resistiendo. Creo que buscábamos el modo, buscábamos la grieta. Muchas de las gentes que estuvieron en el exterior, por ejemplo, Pacho O'Donnell, Hernán Kesselman, lo reconocían como tal, como un espacio de resistencia, donde se refugió un aspecto de la cultura. Había muchos espacios de resistencia. Empezaban a aparecer los cuadros, la producción plástica, la poesía, lo escrito, lo publicado como se podía. Fueron momentos muy difíciles y donde uno tenía que medir cada paso a ver si lo podía dar o no. La cuestión intelectual es un bastión de resistencia, porque cuando con el cuerpo uno no dominaba nada, lo único que te quedaba era la mente. Y eso lo sabían los militares, y eso lo sabían, y por eso trataban de hacer todas las cuestiones, además de física, todas las cuestiones psicológicas. Por eso en Devoto no dejaban entrar libros, por ejemplo. Y ahí yo en Devoto, y con compañeras que eran profesoras más grandes que yo, empiezo a darme cuenta de la potencialidad de la cuestión intelectual y del enseñar y el aprender. Al haber estado inscripto en el sector, en el campo de los que estábamos en contra del golpe y denunciábamos, digamos, la gestación del golpe, post-golpe empieza la resistencia, ¿no? Y sí, por ahí publicábamos con seudónimo, pero seguíamos publicando en revistas de cultura. Éramos muchos los que poníamos adhesivos en el Mundial 78 denunciando la situación de los desaparecidos y los presos, en contra de aquel famoso Somos Derechos y Humanos. Todo eso sí tratábamos de sostenerlo, muchos no solo en las instituciones donde estábamos, sino en encuentros pedagógicos, en encuentros sindicales y demás que hacíamos, eso sí, digamos, en lugares como la iglesia metodista de Flores, que también fue, como tantos otros, lugares de encuentro de resistencia, ¿no? Uno no sentía solo miedo, sentía miedo, pero sentía compromiso, sentía obligación, sentía rabia y sentía odio por esa dictadura tan cruel, y había una necesidad de resistir. Hubo 300 y pico de paros durante el periodo de la dictadura, es decir, que hablaba de valor y de resistencia, porque las formas en que se instalaba la muerte y la amenaza era brutal, porque aparecían cuerpos dinamitados y la prensa no lo omitía. Al contrario, se informaba legitimando. Entonces sí, aparecieron 6 cadáveres dinamitados, etcétera, fueron detenidos en un enfrentamiento tal, y eso era pan nuestro de cada día. Y eso, bueno, iba socavando en términos de terror, pero también iba generando un nivel de bronca y necesidad de resistir. Justo antes de la Guerra de Malvinas hubo una movilización frente a la Plaza de Mayo, el 30 de marzo, que fue masiva. La dictadura para muchos solo cae por Malvinas. Para mí no niego para nada el efecto Malvinas, pero Malvinas también es sobre la base de lo que se venía peleando y resistiendo desde el momento mismo del golpe. Y algunas cosas se estaban modificando, pero a fuerza de lo que hacíamos los docentes, digo, ¿no? Primero discutiendo concepciones pedagógicas que no estaban para nada reconocidas y que estaban mal vistas, y sobre todo poniendo en un lugar activo
tanto al alumno como al docente. En esa época el problema importante que teníamos los padres era en dónde y cómo educar a nuestros hijos. La idea era cómo hacemos para educar a nuestros hijos y en qué medio y en qué lugar, a pesar de lo que sucedía alrededor. En este momento donde todo es silencio y todo es terror y todo es dificultad y todo es miedo. Digamos, una posición pedagógica para mí implica una concepción ideológica. Fue así que elegimos el Colegio Sarmiento y allí encontramos la manera no solamente de educar a nuestros hijos, sino compartir con otros padres esta situación, donde había un director que nos podía garantizar esa ideología. Las diferencias eran todas necesarias para profundizar el conocimiento y máxima unidad frente a un poderoso enemigo que era la dictadura. La realidad que era un director y su equipo de trabajo, pero Guillermo Bolkin representaba a ese equipo y sus ideas se concretaban en la educación de todos los días. Bueno, le preguntaba Mariano Blechman a mi padre en página 12, ¿quisieron borrar la risa? Sí, fue siniestro. Hoy una de mis hijas tiene 25 y la otra 23. Ellas iban a la escuela Sarmiento en Nazca y Bacacay en los primeros años de la dictadura. El director de ese colegio se llamaba Guillermo Bolkin y en medio del vaciamiento de la educación que se sentía, yo terminaba lagrimeando los actos escolares donde él hablaba. Él trataba de abrirle los ojos a la gente. Si la propuesta era conocer de verdad, ¿qué podía pretender yo como director de escuela primaria? Que los alumnos conocieran de verdad. Eso, en ese momento de la dictadura, cobró más valor aún. La escuela Sarmiento en ese momento era un lugar excepcional. El lugar en donde se podía mantener abierto algo tan fundamental como era la creatividad y la expresión. Nos parecía cotidiano y normal concurrir a un colegio y ser escuchado y donde hubiera una posibilidad de que las ideas circularan con libertad. Contrastante con otros lugares y otras propuestas en donde lo más emblemático es el silencio de salud. El quedarse, el seguir viviendo y seguir manteniendo la ideología de vida fue, me parece, algo que hay que rescatar. Rescatar de aquellos que se quedaron, resistieron el pensamiento, resistieron la manera de vivir, pensaron en la posibilidad de que otro mundo era posible, que había otra manera que en algún momento podía llegar, o sea que la resistencia de grupos importantes dio frutos posteriormente a la salida de la democracia. Si yo, por mi actividad como psicóloga social, mantengo la tarea de docente. Estoy en la codirección de la Maestría de Psicología Social, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Y estoy en el comité académico y soy docente de la Maestría de Salud Mental de la Universidad Nacional de Entre Ríos, lo cual no es ninguna garantía de salud mental, pero por lo menos es un intento de profundizarla y de conocerla más. Soy el rector del Instituto Secundario del Taller y profesor de materia de quinto año, en simultáneo con un cargo en la Facultad de Filosofía y Letras, en Didáctica General para los Profesorados. En este momento soy la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Recibí de profesora universitaria de matemática. Después hice una maestría en epistemología y metodología de las ciencias y me doctoré en bioingeniería. El privilegio de ser asesora del ministro de Educación, ocupándome de distintos temas, en particular el que más me conmueve y me emociona, estoy a cargo de las acciones de la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Militando en derechos humanos, en todas las actividades que puedo colaborar para llevar justicia y charlas con los jóvenes y en particular soy miembro de la Comisión Provincial. Recuerdo que Pillon decía lo peor que nos puede pasar es que la psicología social se ponga de moda. Y algo de eso pasó y uno trata de mantener aquello que nos llevó a la resistencia, que fue el análisis crítico de la realidad. Las ideas que hoy se ponen en funcionamiento tienen que ver con una continuidad en el sentido de lo que fue la elaboración, experimentación
y búsqueda de una propuesta pedagógica, pero estas ideas son resultado también de todo lo que aprendimos, buscamos, lloramos y peleamos en aquella época.